Bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Volvemos. Entonces, habría que recuperar los contenidos de lo que es la fisiología, la anatomía, depende del tema, la semiología. Bueno, entonces en este caso, que vamos a hablar de alteraciones del ciclo, yo les diría que lo que habría que recuperar es sobre todo la regulación, los contenidos de regulación neuroendocrina del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Acá tenemos un pequeño cuadro, un recordatorio. Nosotros partiríamos de lo que es el sistema nervioso central, de lo cual forma parte el hipotálamo, que a su vez está relacionado con la hipófisis y que libera una hormona que se llama GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la hipófisis, y la hipófisis a su vez va a liberar fundamentalmente dos hormonas que son la folículo estimulante o FSH y la luteinizante o LH. Estas dos hormonas van a tener como blanco fundamental el folículo ovárico. El ovario, ustedes ahora vamos a ver en otra diapositiva, tiene una cantidad determinada de folículos con los cuales la mujer va a nacer, y gracias a la acción de estas hormonas, fundamentalmente la folículo estimulante al principio, vamos a lograr que haya un grupo de esos folículos que son reclutados, son seleccionados, hasta que uno de ellos, por su gran selección de estradiol, pasa a ser lo que se llama folículo dominante. Bueno, este folículo dominante produce grandes cantidades de estradiol, crecientes cantidades, que van a actuar en distintos lugares. Por empezar, van a producir lo que se llama un circuito de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Esto, junto con la inhibina, va a permitir que deje de secretarse en forma creciente la FSH, va también a influenciar para que se libere la LH en el momento de la ovulación, y ese pico de la LH va a ser la responsable de la liberación de una célula que está dentro del folículo, que es el óvulo. Eso por un lado. Por el otro lado, esa interacción entre la hipófisis, el folículo y el estradiol va a actuar sobre otro lugar que es el endometrio, ¿no es cierto? El endometrio se va a ver influenciado fundamentalmente por dos hormonas. En la primera etapa del ciclo, por el estradiol, y en la segunda etapa del ciclo, por la progesterona. En esta diapositiva vamos a ver los tres lugares que vamos a tener que tener presente cuando tengamos alteraciones del ciclo. Es decir, en un ciclo ovárico normal tenemos arriba todo lo que pasa en el ovario, que describí recién, del folículo primordial, va creciendo, se forma la cavidad antral, después el folículo, el día 14 del ciclo, en un ciclo teórico, ¿no? Se va a romper, va a salir el óvulo, que va a quedar liberado en la cavidad peritoneal y luego va a ser captado por la trompa. Ese folículo después se va a transformar en el cuerpo lúteo, que es una glándula nueva que aparece en el ovario, que va a producir fundamentalmente progesterona. Y por último, si es que no se produce el embarazo, va a sufrir un proceso de atrofia y se va a formar el cuerpo albicans. Entonces, en la segunda parte de la diapositiva tenemos cómo funcionan las hormonas ováricas en relación con esta secreción del folículo.
Primero están cantidades ascendentes de estradiol, hasta acá es un pico preovulatorio. Después vamos a tener cantidades ascendientes en la segunda mitad del ciclo de progesterona. Y después, en la tercera parte de la filmina, tenemos término antiguo, filmina, pero bueno, de la diapositiva, tenemos lo que se llama ciclo uterino, es decir, ¿qué pasa en el útero? Pensemos que el ciclo ovárico comienza cuando está terminando el ciclo anterior, o sea, cuando la mujer todavía está menstruando, ahí se empieza a producir el crecimiento del folículo y las cantidades crecientes de estradiol. O sea, partimos de un endometrio que está disgregado a un endometrio que va a empezar a crecer, a formar nuevamente toda su estructura glandular, sus arterias que van a tomar forma cada vez más espiralada. En el día 14 de un ciclo teórico que se produce la ovulación y la producción de progesterona, va a haber secreción dentro de las glándulas, por eso se habla de una fase proliferativa, que son los primeros 14 días, y una fase secretoria, que son los segundos 14 días. Esto tiene bastante importancia en el tema que vamos a dar hoy, porque cuando no se produce normalmente en esa segunda fase la progesterona, puede haber un déficit de implantación, o sea, aunque se consiga el embarazo, puede ser que no logre sostenerse el embarazo por una secreción deficiente de progesterona y un endometrio que no está suficientemente preparado para recibir el embrión. Entonces acá podemos llegar a tener un problema. También puede ser que no se dé el pico ovulatorio, por ejemplo en las amenorreas anovulatorias o oligomenorreas, que ahora vamos a ver. Entonces va a ser todo endometrio proliferativo, no va a haber secreción, y eso va a permitir, como van a ver después cuando hacemos la prueba de progesterona, si nosotros damos progesterona, ahí logramos secreción y logramos sangrado. Pero ahora lo vamos a explicar de nuevo. Bueno, o sea, la correlación que existe entre lo que pasa en el ovario, en las hormonas y el ciclo uterino serían a tener en cuenta. Vamos a partir de lo que se considera un sangrado uterino normal o eumenorrea. Es decir, si uno habla de una paciente eumenorreica, está hablando de una paciente que tiene ciclos de los considerados normales, por así decirlo, con un volumen de 25 a 60 mililitros. Acá es importante que no sea más de 60 mililitros. Ustedes dirán, ¿cómo medimos nosotros qué cantidad de mililitros elimina una mujer en cada menstruación? En general, las pacientes que tienen menstruaciones excesivas nos van a decir que se tienen que cambiar más seguido, que ensucian la ropa interior con sangre, que la menstruación le dura mucho en cuanto a cantidad de días. Ahora vamos a ver las distintas alteraciones. Entonces, tenemos un volumen de 25 a 60 mililitros, una frecuencia de 28 más o menos 7 días, o sea, entre 21 y 35 días. Y una duración de 3 a 7 días. Esto también puede ir acompañado con una leve molestia en la región hipogástrica que no tiene que llegar a ser incapacitante. En el caso de que la mujer tenga una menstruación muy dolorosa, eso se llama dismenorrea y también es patológico. Bueno, acá vamos a hablar de que las alteraciones del ciclo pueden ser el más o el menos. Vamos a tener lo que se llama... Ahora las alteraciones del ciclo se llaman SUA, o sea, sangrado uterino anormal. Esa es la nueva clasificación. Pero dentro del sangrado uterino anormal
vamos a encontrar subclasificaciones. Por ejemplo, la metrorragia, que es un sangrado uterino acíclico. La ginecorragia es un sangrado que no sabemos de dónde viene. Es decir, la mujer consulta por un sangrado que nosotros no sabemos si proviene de la vulva, del útero, del cuello, o sea, cuál es el origen. Bueno, después tenemos la polimenorrea, que es el acortamiento del tiempo entre los periodos, o sea, si una mujer menstrua cada 15 días, cada 20 días, vamos a estar hablando de una polimenorrea. Ese acortamiento de los ciclos puede llevar a la larga a una anemia. La hipermenorrea, que es cuando elimina más de 60 mililitros. La menorragia, cuando es más prolongado. Vamos a ver que tanto la hipermenorrea como la menorragia son bastante característicos en algunas patologías, sobre todo del cuerpo uterino, por ejemplo los miomas, que es una patología benigna pero bastante frecuente. Después tenemos la oligomenorrea, que es el alargamiento del tiempo entre los periodos, más de 35 días. Y la amenorrea, que es ausencia de sangrado menstrual por 90 días. Les hago una pregunta, ¿me siguen escuchando? Porque yo tengo un silencio. ¿No? Sí, profe. Yo le puedo hacer una pregunta o es al final. Como quieran ustedes, si querés hacérmela ahora la pregunta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una amenorrea y un retraso menstrual? El retraso menstrual sería lo que se llama oligomenorrea. Es decir, es un alargamiento del tiempo entre los periodos, pero no llegas a 90 días. Para decir que estamos con una amenorrea son 90 días. Esa es la diferencia. O sea, listo, gracias. De 90 días y una amenorrea ya es 90 días o más. Buenísimo, gracias. Bueno, con respecto a las metrorragias, tengan en cuenta que podemos tener distintas causas fisiológicas, como puede ser la ovulación o la implantación, o causas patológicas. Van a ver después cada ítem de estos durante el cursado, por ejemplo, las alteraciones en la gestación, como el aborto, el embarazo ectópico, la mola hidatiforme, tumores benignos como miomas, pólipos, tumores malignos como cáncer de endometrio y de cuello. Acá yo les voy a decir algo, es muy importante que tengan en cuenta cuando la mujer sangra de una manera totalmente descontrolada. O sea, una cosa es que haya un aumento del volumen menstrual, o sea, cada 28 días, cada 30 días, y en el medio no haya sangrado, a que tenga un sangrado totalmente imprevisible. Es decir, en ese caso tendríamos que estar pensando si no es una patología orgánica. Siempre tenemos que descartar la patología orgánica, o sea, miomas, pólipos, tumores benignos, malignos. Las infecciones, o sea, las endometritis también pueden dar sangrados irregulares, las coagulopatías, las enfermedades sistémicas como leucemias y las coagulopatías en general, como dan sangrado en otros órganos y sistemas, también puede ocurrir en el útero. Las iatrogénicas, acá me quiero detener un poquito. Iatrogénicas se refiere a, son en general tratamientos que se realizan por alguna causa específica, por ejemplo, el DIU con fines anticonceptivos. Habitualmente el que produce metrorragia es el DIU
cobre. Las hormonas, que pueden ser hormonas que se administran con fines anticonceptivos, hormonas que se utilizan después de la menopausia para eliminar los síntomas producidos por el síndrome climatérico, o el tamoxifeno, que es la principal hormona que se utiliza como antiestrógeno en los pacientes con cáncer de mama hormonodependientes. Es decir, son causas producidas por alguna intervención, como puede ser la colocación del DIU o la toma de hormonas o tamoxifeno. Esto es muy común porque ustedes van a tener pacientes que los van a consultar bastante frecuentemente por trastornos del ciclo relacionados sobre todo con la anticoncepción, ya sea con DIU o con anticonceptivos orales, que les pueden dar tanto falta de menstruación como menstruaciones irregulares. Si bien la mayoría de las veces los anticonceptivos regularizan la menstruación, pero también puede ocurrir que haya un sangrado escaso, eso se llama spotting, un sangrado escaso entre una menstruación y la otra. En general eso se produce por atrofia del endometrio por las mismas hormonas. Bueno, acá tenemos el capítulo de metrorragias disfuncionales, que son las que se presentan habitualmente por un desbalance entre estrógenos y progestágenos, con ciclos anovulatorios. Es decir, eso que vimos en el primer cuadro, de que estaba la producción de estrógenos, después el día 14 la producción de progesterona, y a los 28 días habitualmente terminaba el ciclo y comenzaba otro, y se producía la menstruación. Eso puede verse alterado si la producción de estas hormonas no es la correcta. Bueno, acá tenemos de nuevo el término amenorreas. Amenorreas es otro capítulo que van a tener que estudiar un poquito, es bastante extenso porque se divide en primarias y secundarias, así que es un capítulo más. Nosotros por lo menos antes lo dábamos en un seminario aparte, no sé qué va a pasar ahora, pero vamos a dar los conceptos más generales. Se define como la ausencia de menstruación durante 90 días. Tiene diferentes clasificaciones, como fisiológicas o patológicas. A ver si a alguno de ustedes se le ocurre alguna causa de amenorrea fisiológica. Embarazo. Lactancia. Perfecto. Diferentes clasificaciones, como fisiológicas o patológicas. A ver si a alguno de ustedes se le ocurre alguna causa de amenorrea fisiológica. Embarazo. Lactancia. Perfecto. ¿Alguna otra? Estrés. Menopausia. Mala alimentación también. En la infancia. Bien, bien. O sea que, claro, en la infancia nombraron. Hay un periodo donde la mujer, la niña, no menstrua hasta que su aparato reproductor está maduro y se empiezan a producir todas estas modificaciones, ¿no? Y hay un periodo en la vida de la mujer después de la menopausia donde tampoco va a menstruar. Bien, todo eso sería fisiológico, lo que ustedes dijeron, la mujer, la niña premenárquica, la paciente, la mujer posmenopáusica, el embarazo, la lactancia, son causas fisiológicas. Con respecto a las alteraciones en la alimentación que lo nombraron o el estrés, no son tan fisiológicas, así que después vamos a nombrarlas un poquito más. Según la cronología, dijimos pueden ser primarias o secundarias. Primaria, ¿a qué se refiere? Que nunca menstruó una mujer. Que nunca menstruó.
Exacto. Bien, una mujer que nunca menstruó, podemos decir que tiene una menorrea primaria. Secundaria es cuando, después de un periodo variable de tiempo, deja de menstruar. Según la gravedad, se pueden dividir en leves, que tienen la prueba de progesterona positiva. Esto nos estaría hablando de un cierto nivel de estrógenos, estradiol mayor a 35 picogramos por mililitro, y las amenorreas graves con prueba de progesterona negativa y estradiol menor de 35 picogramos por mililitro. Según el nivel de gonadotrofinas, está relacionado con lo anterior, es decir, las amenorreas, de acuerdo con el lugar donde se... Me parece que hay problemas de interferencia. Sí, porque hay un micrófono prendido, profe, y no se escucha bien. Bueno, me imagino que dentro de todo usted será difícil reconocer cuál lo tiene prendido, pero si lo puede apagar, mejor. Bueno, entonces, cada uno sabrá en su casa si lo tiene prendido o apagado, fíjense. Bien, según el nivel de gonadotrofinas, puede ser hipogonadotróficas, cuando tiene poca producción de gonadotrofinas. Habitualmente esto se debe a una alteración del sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, o sea, por eso dice acá de causa central. También pueden ser hipergonadotróficas de causa gonadal, o sea, cuando el problema, supongamos, una insuficiencia ovárica por algún motivo, va a hacer que la secreción de gonadotrofinas sea alta con el fin de estimular ese ovario que no responde, ¿no es cierto? Es lo mismo que podría pasar en una alteración de la tiroides. La TSH se eleva porque la glándula tiroides no puede responder con una producción normal de T4 o T3. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Si el ovario no produce cantidades normales de estradiol, las gonadotrofinas van a aumentar. Entonces, las hipergonadotróficas son de causa gonadal. Y las normogonadotróficas, que pueden ser hiperandrogénicas. Ahora vamos a hablar de ellas porque son la base del síndrome del ovario poliquístico. Bueno, acá tenemos algunas causas: las amenorreas centrales, hipotalámicas, hipofisarias y secundarias a hiperprolactinemia. Hay una hormona que se produce en la hipófisis que se llama prolactina, que puede aumentar anormalmente por la producción, porque haya tumores pequeños que se denominan microadenomas o grandes, que se denominan macroadenomas, o simplemente una hiperplasia del sector de esas células que hace que aumente la prolactina y eso puede dar alteraciones en la menstruación. Sobre todo lo que se llama síndrome de amenorrea galactorrea, es decir, son pacientes que no menstruan y también tienen secreción calostral por el pezón, sin estar embarazada ni amamantando, ¿no? Bueno, entonces, Alba, perdón la interrupción. Ahí tiene un botoncito azul que dice dejar de compartir. Ese lo podría cliquear para que salga, ¿sí? Porque... Y si dejo de compartir, no aparece. Hay que ocultar, tiene que hacer. Ocultar, claro, no ocultar. No. ¿Lo pongo a ocultar? Miren que si se arma lío, yo no. Ocultar. Bueno. Ahí está. Y la otra cosa, si podían hacer preguntas, sí. Si vos encendés el chat al costado, sí. Hay algunas preguntas que los alumnos van haciendo. Sí, por ejemplo, Rafael Vasconcelos pregunta, ¿por la cantidad de sangre es por ciclo o es por cantidad perdida por día? Pero bueno, es porque vos dijiste que te podían preguntar, por eso te digo. Sí, yo lo que pasa es que quizá, yo acá no lo veo al chat porque estoy compartiendo la pantalla, debo estar haciendo algo mal que no veo el chat. Cuando tengo la pantalla con todos ustedes ahí, veo el chat. Pero si alguien
ir repitiendo. Franco, ¿puede ser de que ella no vea el chat? Ah, bueno, entonces no lo veo. Lo que puedo ofrecerles es, apenas termine de exponer, contestar las preguntas, o si alguien me las está repitiendo. Sí, mejor. Entonces que no escriban en el chat preguntas. ¿Eh? No hay problema, o si me las quieren ir repitiendo, yo las voy contestando. Bueno, estábamos en las amenorreas centrales, después hablamos de las gonadales, como puede ser una disminución de la reserva folicular, un fallo ovárico, bueno, y el famoso síndrome de ovario poliquístico, que yo les recomendaría que lo estudien bien, porque es una entidad importante, hay bastantes síndromes de ovario poliquístico, y bueno, las amenorreas genitales, que son con patología uterina o vaginal. Ahora repasamos todo. Bueno, doy unos ejemplos de amenorrea central. Hipotalámica, déficit de la producción de GnRH. Por ejemplo, el síndrome de Kallmann va acompañado con alteraciones del sistema nervioso central y malformaciones en los bulbos olfatorios. Son pacientes, tanto varones como mujeres, que tienen hiposmia y alteraciones gonadales. De origen hipotalámico, digamos, no son gonadales, son hipotalámicas, pero influyen en este caso en la menstruación en las mujeres. Las malformaciones hipotalámicas, las lesiones destructivas del área hipotalámica, los tumores, las infecciones, no nos olvidemos las alteraciones vasculares producidas por los traumatismos, es decir, lamentablemente las personas jóvenes sufren bastantes accidentes, y si esto destruye algún área del sistema nervioso o produce infartos en algunas áreas justamente hipotalámicas, eso puede dar lugar a una disfunción hipotalámica. Bien, y después acá, esto respondiendo a una de las alumnas que dijo, el estrés y las funcionales. Funcionales, lo puse yo en la diapositiva, pero no estoy tan de acuerdo en esto. Si hay una pérdida excesiva de peso o ansiedad, a eso vamos a los trastornos psicogénicos o el ejercicio físico intenso, pueden dar trastornos, son amenorreas centrales. Tenemos que ver hasta qué punto esto es funcional, porque bueno, una chica que quizás entrena muchas veces por semana o hace una dieta un tanto estricto, y cuando estamos hablando ya de alteraciones severas, como puede ser una alteración de la alimentación como una anorexia nerviosa, donde tenemos amenorrea, pero tenemos trastornos psicológicos muy importantes. Bueno, estas pacientes tienen que ser, por supuesto, tratadas con un equipo interdisciplinario y tener en cuenta su salud mental y, bueno, su alimentación, no solamente la falta de menstruación, ¿no? Son alteraciones un poco más severas. Pueden ser graves. Bueno. Acá de nuevo por lo mismo. Acá les quería nombrar síndrome de Sheehan, que se produce cuando hay una hemorragia importante postparto y una destrucción hipofisaria por justamente un trastorno vascular en esa área. Las hiperprolactinemias ya las nombré. Las amenorreas gonadales. Bueno, cuando ustedes vean amenorreas primarias, van a ver que ese fallo ovárico puede ser porque tiene trastornos genéticos, o sea, un síndrome de Turner, por ejemplo, X0 o XXI, o cuando no son XX, que es como tendría que ser nuestro complemento cromosómico,
pueden darse alteraciones en el desarrollo de las gónadas y también algunos otros síndromes fenotípicamente. En algunos casos, ese fallo ovárico se produce en forma precoz. Hay tumores, ovarios que son refractarios a las gonadotrofinas, o sea, no hay receptores para las gonadotrofinas, entonces el ovario no produce el estradiol, ni la progesterona, ni las hormonas que tiene que producir. Algunos tumores ováricos que pueden causar destrucción del ovario, eso es raro que cause una amenorrea, en general más bien causan otro tipo de trastornos. Y las iatrogénicas, que por supuesto hay que tenerlas en cuenta, en este caso pacientes que han sido sometidas a radiación del área pelviana, supongamos por tumores, o bien cirugías, o sea, si una mujer fue sometida a una anesectomía bilateral, o sea, que se le sacaron los dos ovarios, o sea, una anesectomía sería ovario y trompa, pero la oforectomía, que sería la extirpación de los ovarios, en ese caso también lógicamente va a tener amenorrea de origen gonadal. El SOP, o síndrome de ovario poliquístico, es una alteración endocrina bastante frecuente. En general comienza en la adolescencia, con las primeras menstruaciones. El típico síndrome de ovario poliquístico son aquellas pacientes que tienen una producción exagerada de andrógenos en los ovarios. Recordemos que aparte de las hormonas que yo describí, estrógeno y progesterona, se sintetizan otras hormonas en el ovario, dentro de las cuales se sintetizan hormonas androgénicas, sobre todo la testosterona. Bueno, entonces estas alteraciones en la producción exagerada de andrógenos pueden producir exceso de peso, acné, hirsutismo, oligomenorrea habitualmente, a veces amenorrea, y son pacientes que tienen todo un fenotipo característico, sobre el peso, como dije recién, acné, hirsutismo, amenorrea, y por otra parte, si nosotros hacemos en este caso una ecografía, vamos a encontrar ovarios aumentados de tamaño, con múltiples folículos por debajo de la capa cortical ovárica muy pequeños. Podemos encontrar alteraciones endocrinas acompañantes como síndrome metabólico, que sería un aumento de la insulina, diabetes, podemos encontrar hipotiroidismo. Bueno, es decir, eso sería el típico SOP, pero no todas las pacientes van a tener absolutamente todo lo que dijimos. A eso sumamos que cuando hacemos las determinaciones de los andrógenos vamos a encontrar un aumento de los mismos. Entonces, ese sería el síndrome de ovario poliquístico clásico. Y tienen que saber que no siempre las pacientes van a tener absolutamente todas las modificaciones que describí. Después vamos a ver un poquito el tratamiento. Bueno, con respecto a la amenorrea genital, nos referimos a algunas obstrucciones que pueden haber en forma congénita o adquirida o malformaciones que van a impedir que la sangre que se va a producir a nivel del endometrio se exteriorice. Por ejemplo, el síndrome de Asherman es un síndrome de sinequias por raspado. Ustedes saben, bueno, si no saben, yo se los digo ahora y después lo van a estudiar, que cuando existe un aborto, a veces puede ocurrir que queden restos placentarios dentro del útero. Hoy en día lo que más se aconseja es realizar las
aspiración uterina para eliminar esos restos, pero cuando uno hace un legrado, un raspado, digamos, de la cavidad uterina para sacar esos restos placentarios, si ese raspado es muy vigoroso, puede destruir la capa basal del endometrio y producirse adherencias de la cara anterior con la cara posterior, y ese es un área donde se deja de dar todo este ciclo endometrial del que hablábamos antes, entonces directamente la paciente puede dejar de menstruar. También tiene tratamiento, el síndrome de Asherman se puede tratar en general con estrógenos y a veces con la colocación de un DIU para separar las paredes. Bueno, se puede utilizar también la histeroscopía para liberar las adherencias, o sea, tiene tratamiento. Es mejor que no se produzca, ¿no? Bueno, la genesia uterina existe la genesia uterina cervical y vaginal, que es el síndrome de Rokitansky. En este caso, obviamente que todavía, si bien ya hay algunos trabajos y se están haciendo en el mundo algunos trasplantes uterinos, digamos que no es lo nuestro de todos los días, lo que sí se hace con las pacientes que tienen agenesia uterina, vaginal y cervical es una neovagina para que puedan tener relaciones sexuales. También existen los tabiques vaginales. Perdón. Sí. Bueno, los tabiques vaginales completos que van a impedir que la sangre se exteriorice y el himen imperforado. Es decir, estas alteraciones pueden hacer que se dé todo el ciclo ovárico, endometrial, pero no se exteriorice la sangre. Bueno, tienen distintos tratamientos. El himen imperforado es una cirugía menor que es bastante sencilla, y bueno, eso ya libera la sangre que puede estar retenida en el aparato genital. Bueno, con respecto a la metodología diagnóstica, vamos a tener, como siempre, yo les diría que este esquema lo podemos utilizar para todo, en el sentido de que siempre estamos con la historia clínica general, la historia clínica ginecológica, el examen físico completo y el examen físico ginecológico, el laboratorio hormonal que corresponda, es decir, podemos pedir FSH, LH, estradiol, andrógenos, prolactina, TSH y T4, depende de lo que estemos sospechando, es decir, tampoco se trata de pedir todo el laboratorio hormonal, lo ideal es pedir en base a lo que estamos viendo nosotros, basándonos en la historia clínica general, ginecológica y en el examen físico. La ecografía, por ejemplo, como decíamos antes, del ovario poliquístico nos serviría para ver los ovarios aumentados de tamaño, los folículos. En un síndrome de Rokitansky veríamos que no existe el útero. Hoy en día también se está utilizando para las malformaciones, estamos utilizando bastante la resonancia magnética en pelvis. Bueno, en algunos casos hay que hacer una histeroscopía, que es un estudio con la introducción de una videocámara dentro de la cavidad uterina, por ejemplo, si un pólipo. En algunos casos también hay que recurrir a procedimientos de mayor complejidad, como es la laparoscopía. Y la
anatomía patológica, es decir, realizar una biopsia, en algunos casos, por ejemplo, si hay alteraciones del ciclo relacionadas con esterilidad, se puede hacer lo que se llama un datado del endometrio, ver si para el día del ciclo que está la mujer, el endometrio coincide, para ver si hay una producción de progesterona, también si sospechamos, por supuesto, un tumor, vamos a hacer anatomía patológica. Bueno, con respecto a los tratamientos, nuevamente, los tratamientos van a depender de los diagnósticos. Acá no lo puse mucho, pero quiero hablar un poquito del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, porque es bastante frecuente. El síndrome de ovario poliquístico tiene una deficiencia en la producción de progesterona habitualmente porque son pacientes anovulatorios. De todas maneras, siempre es importante que les avisen que si bien pueden ser oligomenorreicas, eso no quiere decir que no ovulen nunca. Sobre todo advierto esto por el hecho de que son pacientes que si son sexualmente activas van a tener que realizar anticoncepción, porque pueden quedar embarazadas aunque menstruen 3 veces al año. Entonces es importante que les expliquen eso. Hay personas que piensan que como no menstruan no pueden quedar embarazadas, y puede haber ciclos ovulatorios junto con ciclos anovulatorios. Entonces va a tener menos menstruaciones al año, pero algunas ovulaciones puede tener. Entonces, podemos tener, supongamos la mezcla que yo puse arriba, de la cual no creo que entiendan mucho, pero en definitiva el concepto sería altas dosis de estrógenos y progestágenos nos pueden servir en los casos de las menorragias disfuncionales, que son bastante importantes. Es decir, pacientes que menstruan muchos días o excesiva cantidad, que pueden llegar a tener una anemia aguda. Podemos hacer estas mezclas hormonales porque no nos olvidemos que los estrógenos son protrombóticos, entonces producimos pequeñas trombosis en los vasos uterinos y a veces eso nos ayuda también a controlar el sangrado, junto con los efectos que tiene sobre el endometrio la mezcla de estrógenos y progestágenos. Bueno, después tenemos el valerato de estradiol, que lo podemos dar más o menos una semana, y después le agregamos progestágeno. Es como que creamos un ciclo nosotros. No se olviden que la progesterona viene, pero también vienen los derivados de la progesterona. Son productos sintéticos que cumplen la misma función. No se olviden nunca que la progesterona sola no es anticonceptiva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y los progestágenos, esto que yo tengo acá, tampoco, la norepinefrina. En definitiva, a ver, creo que puedo haber hecho un poco de lío en este caso. Para tratar menorragias disfuncionales, altas dosis de estrógeno y progestágenos combinados se puede hacer primero en forma intramuscular y después seguir durante una semana en forma oral. Y después tenemos, para que la mujer deprive periódicamente la progesterona. Ahora, si necesitamos que esa paciente con ovario poliquístico también realice anticoncepción, vamos a tener que hacer una mezcla de estrógenos y progesterona. Por ejemplo, anticonceptivos orales, los que puedan llegar a tener en el centro de salud. Bueno, el endoceptivo, que es
un sistema de liberación hormonal intrauterino que se utiliza justamente para evitar el embarazo, pero también a veces en las irregularidades menstruales es bastante útil, sobre todo cuando las irregularidades son en más, o si van acompañadas también de dolor pelviano y no encontramos otra causa. Y a veces es necesario llegar a procedimientos quirúrgicos como son el legado hemostático y biópsico y la ablación endometrial. Bueno, acá tengo algunos casos clínicos, no sé si los quieren que los leamos o prefieren que vayamos a las preguntas. Hola. Leamos, profe. ¿Leemos los casos? Sí. Por mí sí. Profe. Bueno, a ver qué les parece. Marina, de 18 años, consulta por falta de menstruación de 2 meses de evolución. Tiene relaciones sexuales desde hace 1 año y no utiliza método anticonceptivo. Talla 1,55, peso 72, refiere a acné, abundante vello facial, sugerir diagnóstico diferenciales, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. Profe, ¿podría tratarse de síndrome ovario poliquístico? Bueno, ¿en qué nos basaríamos? En el acné, en el vello facial, los ciclos irregulares. El índice de masa corporal, corporal, ¿cómo está? El índice de masa corporal. Elevado. Bien, y con respecto a qué tipo de alteración menstrual tiene esta chica. Dice falta de menstruación. Y amenorrea tipo secundaria. Oligómenos. Metrorragia. No, metrorragia no tiene, porque no tiene sangrado. Retraso tiene. No, oligomenorrea. Menos de 3 meses. Bueno, Ahí hay un alumno que pregunta si se solicita un test de embarazo. Le está preguntando ahí en el chat. mira, yo les diría lo siguiente, siempre que tengan una mujer en edad reproductiva con una oligo o una amenorrea, tienen que asegurarse de que no haya un embarazo. Eso es no solamente con un test de embarazo, sino con el examen físico, la historia clínica y por supuesto el test de embarazo, la ecografía si corresponde. Pero sí, siempre que la mujer esté en edad reproductiva, lo primero que tenemos que estar seguros es que la falta de menstruación no se deba a un embarazo, por supuesto. Sí. ¿No sería un retraso eso? Acá. Es lo mismo, oligomenorrea o retraso menstrual. Bien. Exacto. Cualquiera de las dos cosas está bien dicha. Profe, el hiperandrogenismo no daba vello y acné, aumento de vello y acné, y daba también alteración en el ciclo. Claro, por eso. O sea, ustedes saben con esta paciente que tiene un hiperandrogenismo, ¿no? Es decir, tiene acné y tiene vello. Ahora, nosotros tendríamos que saber de dónde viene esa producción exagerada de andrógenos. Puede ser que venga del ovario, que es lo más probable, y también puede ser que vengan de la glándula suprarrenal. O sea, existen algunas hormonas, por ejemplo,
de hidrotestosterona sulfato o DEA sulfato que se pide para ver si el aumento de los andrógenos es de origen suprarrenal. Pero en este caso tendríamos testosterona, dihidrotestosterona, delta 4, androstenediona, es decir, hay un montón de andrógenos que pueden ser llevados de pánico. Y, profe, con este laboratorio podríamos definir el origen, si es de ovario o es de glándula suprarrenal, o es el laboratorio más la eco. Las dos cosas, pero si tenemos un DEA sulfato aumentado es de origen suprarrenal. Hay que agregar el tratamiento corticoides. Sí. Gracias, profe. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Dijimos laboratorio, dijimos ecografía, posibles tratamientos, ya lo dijimos. Y ¿con qué lo tendríamos que tratar? Corticoides, dijo usted, si no yo. Corticoides podría ser de origen suprarrenal. Recordemos que estas son las amenorreas hiperandrogénicas, o sea, tienen aumentados los andrógenos, tienen normales los estrógenos. Entonces, la pregunta que usted tendría que hacer es, ¿cómo la tengo que tratar? Y bueno, dependerá lo que quiera la paciente. Estrógeno y progesterona. Bueno, si damos estrógeno y progesterona, lo más común que utilizamos son anticonceptivos antiandrogénicos. Van a ver cuando vean la clasificación de anticonceptivos que hay algunos que son mejores que otros para disminuir los andrógenos. Bien, anticonceptivos sería una, porque esta chica tiene 18 años, tiene pareja y no utiliza método anticonceptivo. Bien, la progesterona, ¿para qué nos serviría? Para la segunda mitad del ciclo. Bien, nos serviría si administramos la segunda mitad del ciclo. Agarrar la amenorrea. Claro, para que salga. La oligomenorrea, digamos. Seguro, para que salga periódicamente. Claro. Y que ahí hubo un día del micrófono. Para que el endometrio no se hiperplasie indefinidamente, o sea, a veces ese estímulo permanente de los estrógenos sobre el endometrio puede favorecer algunas patologías como la hiperplasia de endometrio. Entonces, supongamos que no quiere usar anticoncepción, damos periódicamente progestágenos, no solamente progesterona, podemos utilizar otros sintéticos y vamos a cada tanto favorecer que la paciente deprive, o sea, que sangre. ¿Estamos más o menos con esto? Sí, profe. Sí. Profe, ¿el ovario poliquístico puede llevar a cáncer de útero, de endometrio? Bueno, ahí estamos con lo que yo decía recién, no me quería adelantar tanto porque ese tema viene mucho más adelante, ¿no? Pero recuerden que si no hay ovario poliquístico o todos los estados donde hay anovulación crónica, esa estimulación permanente de los estrógenos que no tienen oposición con la progesterona puede llevar a una hiperplasia y hasta un carcinoma de endometrio. Acá tienen un factor importante que cuando ustedes estudien, al contrario, o sea, cuando ustedes estudien cáncer de endometrio, van a ver como factor predisponente los estados hiperandrogénicos
estrogénicos, o en este caso hiperestrogénicos también, por estimulación exagerada del endometrio, sin oposición con progesterona. Y son pacientes que tienen un perfil habitualmente físico, un biotipo, suelen ser obesas e hipertensas. Dentro de los factores estos, el síndrome metabólico como factor predisponente por el hiperestrogenismo. Está todo junto. Así que también hay que estudiar a la paciente desde el punto de vista metabólico, ¿no es cierto? Pedir un laboratorio más completo, colesterol, glicemia, insulinemia. Estudiar lo que se llama síndrome metabólico, que puede acompañar este tipo de casos. Bueno. A ver este segundo, ¿qué les parece? ¿Alguien lo quiere leer? Hola. Ahí, a ver, si quieres yo lo leo, profe. Dale. Olga, de 48 años, presenta falta de menstruación de 4 meses de evolución. Tiene relaciones sexuales presentando durante las mismas dolor, refiere calores nocturnos e insomnio. Talla 1,60 m, peso 57 kilos. Sugerir diagnósticos diferenciales, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. Puede ser que esté entrando en menopausia. Menopausia. Ajá. Tiene una amenorrea, por Y empezar. amenorrea. Claro, eso amenorrea fisiológica, ¿o no? Bien, Claro. la fisiológica. Todavía no podemos decir que es una menopausia, porque después lo van a ver, pero menopausia nosotros es un diagnóstico retrospectivo, es decir, decimos que una mujer está en menopausia cuando no presenta menstruaciones espontáneas durante un año. Bueno, obviamente estando en edad perimenopáusica, ¿no? O sea, si durante un año no menstrua, ahí recién podemos decir, bueno, ya está con una menopausia instalada. En este caso, esta paciente tiene una amenorrea. Perfecto. Bien, ¿y tiene algunos otros síntomas que nos hacen pensar en una disminución de qué hormona? Estrógenos. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Estrógenos. Bien, estrógenos. La dispareunia que tiene la paciente. Bien. Una disminución de estrógenos que contribuyen a la lubricación del canal vaginal, por ejemplo, el acto sexual. Bien, y ahí tiene calores nocturnos también. Tiene otros síntomas que son sofocos, que también tiene que ver con la disminución de los estrógenos. Bueno, por supuesto, acá de nuevo podemos ver como siempre, como decíamos antes, es una mujer que todavía está en edad reproductiva, así que habría que hacer el embarazo lo mismo, por más que es poco probable con los síntomas que tiene. ¿Y qué más le podríamos pedir? Profe, también no sería importante recalcar el hecho de que por más que estén entrando en una posible menopausia, que tenga, en caso de que ella no quiera quedar embarazada, que
deba seguir cuidándose, porque muchas veces tiene que seguir con la anticoncepción, sí, está bien, está bien. ¿Le puede pedir las hormonas, las gonadotrofinas? Muy bien, las gonadotrofinas, ¿cómo tendrían que estar las gonadotrofinas en este caso? Y en este caso estarían altas, porque... Bien, porque la falla, ¿dónde está? ¿Dónde se está presentando la situación problemática? ¿En qué órgano? El ovario. Ovario. Bien, o sea, está teniendo una falla ovárica fisiológica en este caso, pero como presenta algunos síntomas agregados, vamos a tener que probablemente darle un tratamiento, pero va a ser una menorrea hipergonadotrófica. Y probablemente hipoestrogénica, o sea, va a tener muchas gonadotrofinas y va a tener bajos los estrógenos, probablemente. Claro. Bien, a esta paciente, si tiene altas las gonadotrofinas y bajos los estrógenos, si nosotros le administramos progesterona, le hacemos una prueba de progesterona para ver si sangra, o sea, para ver si depriva. ¿Cómo nos va a dar la prueba de progesterona? No va a haber sangrado. ¿Y por qué? Porque los estrógenos no están funcionando y no se hizo la etapa proliferativa de manera adecuada. Muy bien, necesitamos un endometrio con una proliferación adecuada para que la progesterona actúe y dé una prueba positiva. Muy bien, bueno. ¿El tratamiento, profe? Vamos al tratamiento. Bueno, en general estamos más o menos como con la otra chica, pero con la anterior estábamos utilizando progesterona para que deprive y estábamos usando anticonceptivos si es que no se quiere embarazar, ¿no es cierto? Lo que no dije en el caso anterior es que si esta paciente quisiera un embarazo, habría que hacer todo lo contrario, o sea, habría que estimular la ovulación con otras drogas que se utilizan como las gonadotrofinas y algunas drogas que se utilizan específicamente para estimular la ovulación. En cambio, en este caso, en esta paciente, que quizás ya no quiera embarazo, obviamente siempre eso va en la historia clínica, ¿no? A ver si quiere un embarazo. Ya si está con una falla ovárica y quiere embarazo, va a tener que ir a un procedimiento de alta complejidad para lograrlo. Y el tratamiento es sintomático, es decir, en general se administran estrógeno y progesterona. Los estrógenos para mejorar los síntomas, tanto la dispareunia como los sofocos. Y la progesterona se administra porque esta mujer tiene útero. Cuando uno va a hacer hormonoterapia de reemplazo, que ya lo vamos a ver después al tema menopausia, ¿no? Pero se administran las dos cosas. Se administran los estrógenos y después la progesterona. Ok. Listo. Vamos al próximo. Leo, de vuelta. Vale. Ana, de 35 años, consulta por presentar sangrado de 10 días de duración que comenzó durante una relación sexual acompañado de flujo
maloliente. Talla 1,66 m, peso 52. Refiere además dolor hipogástrico tipo cólico de 1 mes de evolución de intensidad creciente. Sugerir diagnósticos diferenciales, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. Yo sospecharía de una EPI, una enfermedad hepática inflamatoria. Bueno, van a tener que pensar más diagnósticos, Por empezar, les hago una pregunta. En este caso, ¿el sangrado es en más o en menos? Porque antes estábamos hablando de sangrados en menos. El más. Es más. Enfermería. Bueno, ¿y cómo se llama lo que tiene esta paciente? Digamos, es una hipermenorrea, Hipermenorrea. una metrorragia. Una hipermenorrea. No lo sabemos. Sería una metrorragia porque no se sabe el volumen, ¿no? Claro. No, pero no se tiene hemorragia porque no sabemos de dónde viene el sangrado. Bien, es decir, por un lado no sabemos de dónde viene, hasta ahora es una ginecorragia. No sabemos. Por otra parte, tampoco podemos decir que es una hipermenorrea porque no nos está diciendo que se está dando durante una menstruación. O sea, no es que ella empezó a menstruar y no dejó de menstruar nunca. Claro. En este caso, fue durante una relación sexual que comenzó el sangrado. Eso nos podría dar un dato, ¿no? Profe, podríamos pensar en una ITS. También, bueno, una vaginosis bacteriana también. O una gonorrea. También. También podría ser una pichomana. Bien, o sea, el proceso infeccioso, de alguna manera, ya sea vaginal, cervical o uterino, estaría dentro de sus diagnósticos diferenciales. O sea, las infecciones como causa. Ese sería un ítem. ¿Alguna otra cosa que pueda darnos este sangrado anormal? ¿Qué otras enfermedades les parece, si es que se les ocurre alguna? O sea, Exacto. ¿De qué lugar? ¿De qué órgano? miometrio pensaría. De cuello más probablemente porque dice que fue el sangrado durante una relación sexual. Y esto va acompañado de flujo maloliente, o sea, puede ser tanto una infección como un tumor. Está bien, ya estamos pensando en otra causa, ¿no es cierto? Bien, ella tiene dolor hipogástrico tipo cólico. Eso, junto con la metrorragia y el flujo maloliente, ¿por qué nos podría hacer relacionar también? Puede ser una infección urinaria, pensar también. También puede ser. No nos cerraría mucho la metrorragia, a menos que ella se confunda un sangrado urinario, o sea, una hematuria con una metrorragia o con una ginecorragia, podría ser. Bien. Entonces, por ejemplo, esta paciente